¿Qué tal? Sean bienvenidos al curso de cómo invertir. Claramente si llegaste hasta acá te quiero felicitar por haber tenido ese impulso y poder arrancar. Así que bueno, desde ya, desde antemano, muy bien. Te felicito por el primer esfuerzo realizado. Vamos a empezar a hablar respecto de cómo empezar a invertir, cuál es el camino más interesante y más simple para poder arrancar. El más común y el más conocido y el tradicional que todos tenemos acceso en el banco es el plazo fijo. Claramente es una herramienta que tenemos todos hoy en día tenemos una cuenta bancaria digital o de un banco tradicional. Todos tenemos acceso a esta herramienta. Así que por lo general para arrancar y comenzar es una muy buena alternativa para empezar a familiarizarse. Recuerden que tienen 30 días fijos ahí. No lo pueden correr. Así que tengan cuidado y operen con esto. Después el siguiente paso que les puede ser de gran utilidad es la compra de dólares. Ya sea porque tengan cuenta bancaria en dólares y puedan comprar mediante la herramienta que proporciona el banco de venta de dólares o por operatoria que realicen hoy en día. Prácticamente los bancos realizan la operatoria automática con bonos que cotizan en la bolsa, que después les voy a explicar un poco más adelante, pero el siguiente paso es comprar dólares directamente en el banco que ustedes tengan cuenta. Recuerden tener cuenta bancaria en dólares. Vamos a empezar a mechar, vamos a hablar tanto de criptomonedas como también lo que es el mundo tradicional de las finanzas. Quédense hasta el final, que después voy a dar consejos para que tengan cuidado y puedan invertir sin problemas. Así que seguimos. Si uno quiere ir por el lado de las criptomonedas, puede ir por el lado de las que son las stablecoins, son las monedas estables, sería como el dólar digital. Pueden comprarlo en casas de criptomonedas nacionales e internacionales. Y después las mismas pueden utilizarlas en staking. Staking es colocar las criptomonedas en una cadena de bloques, criptomonedas o token, para que se utilicen para realizar transacciones. Validan transacciones esas criptomonedas y a ustedes les pagan por otorgar en préstamo sus criptomonedas. Les pagan un interés que se utilizaron para validar transacciones. Después tenemos lo que es ahorros flexibles y bloqueados dentro de lo que es criptomonedas. Es lo mismo que la idea que el plazo fijo. Dejamos un tiempo flexible, nos va a dar la libertad de entrar y salir cuando querramos, pero el interés va a ser menor. Y respecto del bloqueado vamos a tenerlo un tiempo fijo directamente, pero el interés va a ser un poquito mayor. Es la misma idea que un plazo fijo, no hay mucho más. Después tenemos lo que es el mundo staking DeFi. Lo que ayuda es a empresas que no pueden ingresar al mercado, al financiamiento, digamos, con las inversiones, lo puedan hacer a través de directamente en las criptomonedas. Hay casas de criptomonedas, hay empresas que se dedican a financiar proyectos, entonces lo que hacen es gestionarlo y uno presta sus criptomonedas, les pagan un interés y colaboran con diferentes proyectos. Volviendo al mundo tradicional, todo lo que vimos hasta acá obviamente de criptomonedas es renta fija, y ahora vamos a ver de renta fija. Tenemos lo que son los bonos o letras, ¿sí? En el cual van a estar atados a diferentes índices, SER, BADLAR o tasa de interés en dólares. Esto es aplicable a cualquier parte del mundo, el cual le va a ser de gran utilidad para poder ingresar y van a poder generar una cartera de renta fija muy interesante que les va a ayudar a ganar incluso a la inflación, porque el plazo fijo siempre va a ofrecer una tasa de interés inferior que los bonos, ¿no? Porque tiene un mayor riesgo, mayor rendimiento. Pero bueno, lo que pueden hacer los bancos tranquilamente es recibir el dinero del plazo fijo de un inversor y ellos mismos se lo dan, invierten en bonos. La diferencia, el spread, se hace ante un capital. Después tenemos lo que es correspondiente a letras. Las letras, el Tesoro emite, el Tesoro Nacional de cualquier país emite letras para financiarse y los puede atar a índices como SER, BADLAR o a descuento a tasa fija. Por lo general son plazos menores, 30, 60, 90 días. Después tenemos lo que es obligaciones negociables. Lo que es obligaciones negociables son las deudas que en vez de los bonos lo emite el sector público, las obligaciones negociables las emite el sector privado. Entonces ahí vamos a tener una gran alternativa para poder invertir en empresas, y ellos emiten deuda ajustados a tasas, a índices o directamente en dólares, que podemos invertir en pesos. Está muy bueno porque con pesos podemos adquirir, por ejemplo, una obligación negociable en dólares a $1. En pesos va a estar al precio dólar MEP que tenga
en ese momento, ¿no? Si está a 200, un dólar está a 200, la obligación negociable también por cada dólar va a estar 200. Y va a pagar intereses en dólares, está bueno, que son intereses mucho mayores de lo que ofrece el plazo fijo en dólares. Después de acá vamos a pasar a lo que son alternativas de inversión en renta variable. Para eso hay que analizar y estudiar dos herramientas. Tenemos análisis técnico y el análisis fundamental. En análisis técnico se enfoca en análisis de gráficos, el chart, lo que se suele denominar en análisis de agarrar un gráfico, encontrar oportunidades. Para eso se utilizan las más conocidas. Tenemos medias móviles, RSI, estocástico, Concord, de los que más se utiliza a nivel mundial. Y después hay diferentes figuras como dentro del gráfico, techos, pisos, triángulos, banderines y también otras cuestiones como lo que es la figura de Fibonacci para encontrar diferentes puntos de apoyo, ondas de Elliott, así que hay gran cantidad de alternativas. Y análisis fundamental es un análisis más macroeconómico, ¿sí? Basándose en cuestiones fundamentales que uno se pueda apoyar, como cuestiones macroeconómicas, cuestiones relacionadas al balance, en caso de empresas, balance de empresas, en caso de criptomonedas, en qué se enfoca el proyecto, en quién está respaldado, la escalabilidad del proyecto, todas esas cuestiones relacionadas a lo que va a llevar adelante y uno fundamentarlo para poder tomar dicha decisión. No comprar porque sí, sería claramente. Y lo que es relacionado al mundo de las inversiones, lo que es el mundo de analizar balances, de analizar el estado de resultados, el flujo de fondos, la memoria de los balances, así que va todo por ese lado. Dentro de lo que es el mundo de las inversiones tradicionales tenemos lo que son las acciones, y en Argentina puntualmente tenemos lo que se llaman los CDRs, que son las acciones americanas que cotizan directamente en Wall Street. En vez de estar en dólares en Argentina, están en pesos. También cotizan en dólares, pero la gran alternativa interesante es que puede adquirirse en pesos. Si, por ejemplo, una acción en Estados Unidos vale $1, el CDR en Argentina va a valer en dólares a $1 y en pesos va a valer, si el dólar MEP vale 200 pesos cada dólar, bueno, va a valer 200 pesos. Así que es una gran alternativa para diversificar inversiones. Los CDR pueden ser de acciones o de ETF. Los ETF son fondos en el cual se van a estar atando a diferentes cuestiones. Por ejemplo, hay ETF asociados a empresas tecnológicas, en el cual van a estar enfocados al mismo. Hay otros ETF que están enfocados a economías emergentes, hay otros que están enfocados a energías renovables, hay otros que están enfocados a lo que es relacionado a la construcción en Estados Unidos, hay otros enfocados a diferentes regiones del mundo, como les planteaba recién. También van a existir ETF relacionados a lo que es jugar a la baja del mercado. Entonces cuando el mercado cae, este ETF va a subir. Y por otro lado también tenemos lo que se llaman los fondos comunes de inversión. Estos están gestionados por empresas dedicadas a gestionar capital, en el cual se viene el conservador, moderado y agresivo. El conservador va a tener la mayor parte de instrumentos en renta fija, así como ya vimos. Y el moderado va a tener una pequeña porción en renta fija y renta variable, y el agresivo va a tener una mayor porción de renta variable. Si uno va a comenzar nuevamente a arrancar con el conservador. Y lo que es el mundo relacionado a las criptomonedas y lo que es token también, podemos empezar a invertir con análisis técnico, análisis fundamental. Siempre el horizonte de inversión que uno invierta va a definir la decisión que va a tomar, ¿no? Ahora voy a hablar respecto de los bonos. Los bonos son títulos públicos que emite el Estado nacional, provincial y municipal. Los mismos los emite por cuestiones que necesita financiamiento dichos entes. Cuando uno va a analizar estos instrumentos, es importante tener en cuenta los prospectos de emisión al momento de emitirlos. ¿A qué me refiero? Es un documento en donde consta todas las condiciones que va a tener dicho bono. A partir de ahora les voy a explicar dos que cuentan con diferentes condiciones que me parece interesante que por lo menos en casos prácticos podamos verlo. Acá pueden ver en la siguiente imagen que contamos con el bono que tiene la siguiente sigla, ¿sí? O símbolo, como se suele decir, AA21, cuenta con un código, el emisor es el gobierno nacional y se denomina bonos internacionales de la República Argentina en dólares estadounidenses. 8,875% 2021, ¿sí?
Dice tipo de especie, son títulos públicos, obviamente lo que estuvimos hablando. Después dice tipo de obligación, valores públicos nacionales. La moneda que se va a emitir en este caso son dólares, después le voy a mostrar otro en pesos. Y donde dice obviamente lo que es fecha de emisión, la fecha en que fueron emitidos. Después se encuentra la fecha de vencimiento, que es la fecha en donde va a terminar el ciclo de dicho título público. Después habla de el monto nominal vigente en la moneda original de emisión, que va a coincidir con el monto residual, que es de más de 4.000 millones. Después habla del interés, que acá es, lo que le quiero explicar, es las condiciones al momento de la emisión, ¿sí? Van a, como acá le plantea, deben ganar intereses al 6,875% anual, pagadero semestralmente por periodo vencido. La fecha de pago son el 22 del 10 y 22 del 4 de cada año hasta el vencimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que va a devengar un 6,875% anual, pagaderos semestralmente, o sea, va a devengar todo ese monto durante el plazo, pero va a pagar semestralmente lo proporcional. ¿Qué me refiero? A que la tasa anual hay que dividirlo por 2 y ahí vamos a obtener lo que nos van a pagar semestralmente, ¿sí? Y en este caso tienen que contemplar que se va a pagar el 22 de octubre y el 22 de abril, ¿sí? Hasta su vencimiento. Forma de amortización, esto cuando se refiere a amortización se refiere al capital, de cómo los va a abonar. Es importante que tengan en cuenta que pueden amortizar de manera periódica, ya sea semestral, mensual, anual o al vencimiento, cuando se paga el capital de invertido, ¿sí? O sea, lo que serían los valores nominales. Cuando paga el vencimiento se le denomina bono bullet, ¿sí? Como pueden ver acá, la denominación mínima son 150.000. Tipo de garantía común, la ley extranjera y país Estados Unidos. Acá tenemos otro bono, el A2E2, emitido por el gobierno nacional, denominación bonos internacionales de la República Argentina en dólares estadounidenses, 5,625%, 2022. Tipo de especie lo mismo, títulos públicos, tipo de obligación, valores públicos nacionales. Y acá, como pueden ver, moneda de emisión en dólares. También fecha de emisión 12 de abril de 2017 y vence el 26 de enero de 2022. Acá pueden ver el monto nominal también, más de 3.000 millones. Deben ganar una tasa de 5,625% anual y serán pagaderos semestralmente. Nuevamente, la tasa anual la tienen que dividir por 2. Y la fecha de pago de los intereses será el 26 de julio y el 26 de enero de cada año hasta su vencimiento. La misma idea, la mayoría de los bonos vencen, se amortizan al vencimiento y la denominación mínima son de 1.000. Y por último acá les voy a mostrar otro caso práctico más que habla de el bono que tiene el símbolo PO23. Como pueden ver, habla de los bonos del Tesoro Nacional en pesos a tasa fija, vencimiento 17 de octubre de 2023. Este sí claramente es en pesos. Lo mismo, título de especie, título público y obligaciones son valores públicos nacionales, moneda de emisión pesos, fecha de emisión es el 17 de octubre de 2016 y el vencimiento el 17 de octubre de 2023. Acá el monto de la emisión fue de 64.000 millones y la tasa de interés en este caso es fija porque existen algunos, mi idea, como les digo, acá les muestro la mayor variedad posible, son tasa fija, ¿sí? Del 16% anual, pagadero semestralmente, los días 16 de abril y 17 de octubre de cada año hasta el vencimiento. Los intereses serán calculados sobre la base de un año de 360 días integrado por 12 meses de 30 días. La amortización, como ya vieron, se va al vencimiento, es un bono bullet y la denominación mínima es de $1. Ahora vamos a hablar respecto de la situación de los bonos al momento de emitirse. Obviamente existe un mercado primario y un mercado secundario. En el mercado primario, como corresponde, se hace lo que es la emisión, y en el mercado secundario lo que corresponde es a la negociación, al intercambio o lo que se conoce como trade. Es importante tener en claro que
el bono tiene un valor nominal que, como ya les mostraba, es el mismo que surge al momento de emitirse. Por ejemplo, se emite a 1.000 pesos valor nominal, ¿sí? Y suponiendo, vamos a hacer un caso bien práctico y bien claro para que se entienda. Si es a 1.000 pesos y va a pagar un interés del 10% anual, va a ser 100 pesos en el año, ¿sí? Ahora, cuando se negocia en el mercado secundario, existe la situación de que se pueda vender a un precio más caro o más barato, ¿sí? Que no siempre se va a respetar ese valor nominal. Entonces, puede ser que el bono, la cotización, lo que ustedes, los papeles que deseen comprar, coticen más o menos. Ahí es donde surge el precio del bono. ¿Qué es el precio del bono? Es el valor actual de los flujos de fondos que voy a cobrar en el futuro, ¿sí? Si yo sé que el bono por 5 años va a ser el 10% anual, ese flujo de fondos, ese dinero que voy a cobrar al vencimiento, no tiene el mismo valor en el futuro que el que tiene en la actualidad. Entonces, el precio del bono está contemplando el valor actual de ese flujo de fondos que voy a recibir en el futuro, ¿sí? Ahora, es importante tener en cuenta que cuando se llega a ese precio, ¿sí?, que el mismo surge del juego de oferta y demanda, va a surgir lo que se conoce como la TIR. La TIR, que es lo que se conoce como la tasa interna de retorno, es aquella que asigna la tasa de interés correspondiente al precio del bono al que yo quiera adquirir, ¿sí? Por ejemplo, si yo en vez de adquirirlo a 1.000 pesos lo adquiero a 900, va a tener una tasa diferente. ¿Por qué? Porque voy a seguir cobrando esos 100 pesos, ¿sí? Por lo que les planteaba de que si es el 10% anual de los 1.000 pesos, son 100 pesos, pero si yo en vez de pagar los 1.000 pesos lo pago a 900, la tasa va a ser mayor. Ahora, esta tasa lo que plantea tiene una pequeña deficiencia, digamos, que lo que sucede es que los flujos de fondos que yo vaya obteniendo por la inversión, ¿sí?, lo que vaya cobrando como interés, tienen que ser reinvertidos a la misma tasa, ¿sí? Y contempla esta tasa que lo voy a tener hasta el vencimiento, que muchas veces, por no decir todas, en este país no sucede, ¿sí?, porque uno lo vuelve a vender toda tenencia que tiene en su poder. Más que nada porque hoy en día, si ustedes ven bonos, ven que cotizan un día más alto, otro día más bajo, va rotando. Las deficiencias de la TIR lo termina cubriendo lo que se conoce como rendimiento total, retorno total también, en donde lo que se refiere es que esta fórmula termina contemplando lo que termina cobrando como interés, como así también amortización, como así también la tasa que termine reinvirtiendo estos fondos que termine cobrando, y la ganancia o pérdida de capital que tenga por la venta de dichos bonos. Ahora voy a hablar de lo que son las letras y notas del Banco Central. Las LEBACs o NOBACs, como también se denominan, son emitidas por el Banco Central por cuestiones de política monetaria. Como ya todos saben, el Banco Central lleva adelante todo lo que sea la política monetaria, que lo suelen utilizar a veces como para que eliminar todo ese efectivo circulando en el mercado y absorberlo a través de estas letras o notas, o también puede tener el destino de evitar la compra de dólares, en donde a través de ofrecer tasas interesantes en pesos, lograr retirar del mercado toda esa liquidez y no destinarla a la compra de moneda extranjera, ¿sí?, entre otras cuestiones que puede llevar adelante el Banco Central. Cuando el Banco Central comunica que va a licitar lo que son letras, como así también notas, no hay diferencia, lo que se hace inicialmente es, se lo comunica con un plazo de anterioridad, y en el mercado primario se licitan las tasas. Uno puede ir a licitar en el mercado primario, o sea, directamente con el Banco Central, o en el mercado secundario a través de una sociedad de bolsa. Pero hay que tener en cuenta que para entrar al mercado primario tiene que ser un monto significativo, que eso se va a ir ajustando a diferentes situaciones. No, mi idea no es dar vuelta en montos, sino que se puedan llevar, como les digo, conceptos. Después de, bueno, al momento de hacerse la licitación no se sabe la tasa exactamente, pero se puede tener de referencia la tasa que se pactó en la licitación anterior.
Una vez que se licitó y se determinó la tasa, van a obtener una tasa de interés, pero en realidad va a ser a una tasa de descuento. Al momento de la licitación les den por adelantado los intereses, ¿sí? Y solamente tenga que devolverles el capital. Hubo casos que sí, casos que no. Esto tiene su origen desde el año 2002, ¿sí? Pero siempre es así, siempre fue a tasa de descuento. Lo único que cambian es cobrar los intereses por adelantado o no. Por ejemplo, si ustedes se mandaron a licitar con 10.000 pesos, van a otorgar en la licitación 9.000 y los otros 1.000 que están faltando los van a cobrar como interés. Como ya les planteo, casos de interés de cobrarlo por adelantado o al vencimiento. Son de corto plazo estos instrumentos, menores a un año, y se suele dividir en tramos, ¿sí? En 30, 60, 90, 120 días. Obviamente que cuando la situación corresponde a los inversores, a mayor plazo, mayor tasa, ¿sí? Pero hubo situaciones en que cuando se empezaron a retirar del mercado lo que se conocía como las LEBACs, ¿sí? Se empezó a ofrecer tasas que a medida que mayor plazo, menor tasa. Entonces empezó como a obligar a desarmar toda esta situación de las LEBACs. Como les planteo, la tasa de descuento, ustedes van a recibir un precio, ¿sí? Que después van a cobrar al vencimiento la totalidad de lo que licitaron. Respecto a estos instrumentos, presentan un tramo competitivo y no competitivo. En el tramo competitivo es donde los inversores van a ofrecer lo que es el precio, la tasa y la cantidad. Ahora, en el tramo no competitivo solamente van a aceptar lo que se haya acordado en el tramo anterior. Este instrumento es atractivo en el corto plazo, ya que si un inversor no sabe qué hacer con el capital por la gran volatilidad que existe en el mercado, puede recurrir a este instrumento y, de acuerdo a los plazos que se ofrezca, poder invertir y poder seguir evaluando su estrategia mientras sigue trabajando el capital. Una vez explicado lo que son las LEBACs, NOVACs, es importante explicar este instrumento que existe, que son las LECAPs. Las LECAPs son las letras capitalizables del Tesoro Nacional, en donde el inversor va a colocar capital y va a cobrar el capital más el interés correspondiente al vencimiento. Pero ¿qué sucede con el interés? El interés es capitalizable mensualmente. Entonces, si son por 3 meses, el interés obviamente se va a capitalizar por 3 meses. Obviamente, todo esto lo va a cobrar al vencimiento. Acá le voy a mostrar dos casos prácticos para que puedan ver. Acá esto es, como ven en la denominación, la licitación de letras del Banco Central de la República Argentina. Segmento interno en pesos, en vencimiento del 17 de enero de 2018. Título de especie de títulos públicos, tipo de obligación, valores públicos negociables, moneda de emisión en pesos. Y esto es importante que tengan en cuenta la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. Y el monto, que era más de 1.500 millones, ¿sí? De pesos. Como ven, el interés ahí no hace referencia, pero acá, en este caso estaba comunicando que se estaba lanzando lo que era la licitación, ¿sí? Tipo de garantía común y la ley nacional, porque obviamente no compete a ningún estado extranjero. Por otro lado, acá le voy a mostrar letras del Tesoro de la provincia de Neuquén, garantizados clase 1, serie 1 en pesos con vencimiento a los 48 meses desde su emisión. También título público. Fecha de emisión el 9 de septiembre de 2016 y en vencimiento el 9 de septiembre de 2020. Monto nominal vigente en la moneda original de emisión, 1.100 millones, ¿sí? De pesos. Y acá habla, como ustedes pueden ver, el interés que dice se devengará en este caso a una tasa variable anual equivalente a la suma de la tasa Badler, ¿sí? Es una otra tasa que se utiliza también como referencia. Equivalente a la tasa Badler privada más un margen aplicable del 4,7% anual. En el primer pago se devengarán intereses desde la fecha de emisión inclusive hasta la fecha de vencimiento del primer cupón exclusive, a una tasa de interés mínima garantizada determinada como la tasa de interés que resulte mayor entre la tasa de referencia más el margen de corte y la tasa de interés de las letras del Banco Central a 35 días, más conocida como las LEBACs, establecida en la última licitación de LEBACs previa a la finalización del periodo de oferta, que asciende a 27,75% nominal anual.
Sí, como acá les digo, siempre se terminan utilizando de referencia las tasas LEVAX. No se preocupen con este matete de información de las tasas, sino que, como les planteaba, ustedes pueden ver de tener de referencia la licitación anterior y en ese momento se encontraban vigentes las LEVAX. Y después dice, bueno, los intereses se calculan sobre la base de los días efectivamente transcurridos. Ven que acá se hace una amortización del capital, o sea, se va pagando capital. Se realizará en 4 cuotas consecutivas del 25% del valor nominal de cada una. Pagarías los días 20 de diciembre de 2019, 20 de marzo de 2020, 20 de junio de 2020 y 9 de septiembre de 2020. Denominación mínima de 1000 y tipo de garantía de la coparticipación federal de impuestos, ¿sí? Porque obviamente el Tesoro recauda, y la ley es nacional. Ahora voy a hablar de las obligaciones negociables. Las obligaciones negociables, como tal lo dicen, son aquellas que emite principalmente las sociedades anónimas cuando necesitan financiamiento para cubrir sus proyectos. Entonces, a través de este instrumento se pueden hacer de fondos para poder cubrirlos. Es importante analizar que al momento de cuando se emitan hay que tener en cuenta lo que se llama el prospecto de emisión, en donde va a establecer todas las condiciones de esta obligación negociable. Es importante tener en cuenta que existen dos tipos de obligaciones, que se encuentran las obligaciones negociables simples y las obligaciones negociables convertibles. Las simples, como tal lo dicen, uno presta el capital y después al vencimiento cobra el interés, el capital más el interés obviamente, y las convertibles son aquellos que empréstitos que después se pueden convertir en acciones en la sociedad, entonces pasas de ser un acreedor a ser accionista. La diferencia entre acreedor y accionista básicamente son muchas, pero los acreedores van a cobrar de antemano en caso de la quiebra de la sociedad, mientras que los accionistas no. Pero bueno, si uno, por eso hay que analizar cada prospecto de emisión, qué es lo que ofrecen, y tratar de ver si conviene o no ir por una simple o por una convertible. En realidad no se usan las convertibles, no existen casos ya, pero bueno, está bueno por lo menos que lo supieran. Como consejo básico y elemental, recomiendo que al momento de que quieran suscribir en alguna licitación que ofrezca este tipo de sociedades, analizar la sociedad, ver en qué situación está, sus balances, su valor libro, qué proyectos quiere financiar, cómo es respecto a la reunión de accionistas, si es que decidieron algo, ¿no? Toda información que sume, está bueno por lo menos saberlo y saber para qué lado van, porque todos sabemos que lo que es emisión pública tienen objetivos estatales, pero cuando ya toca una sociedad que tiene un emprendimiento de por medio, que es un sector privado, hay objetivos detrás de esa inversión y es importante por lo menos que puedan evaluar qué tipo de sociedad es la que van a ir a invertir, si está bien posicionada en el mercado, si no, un análisis de trade también para ver en qué situación de análisis técnico se encuentra, pero obviamente van a ofrecer diferentes tasas de acuerdo a cada empresa. Después, por otro lado, también se encuentran lo que son las obligaciones negociables pymes, en donde aquellas pymes que califiquen como pymes CNB, CNB es Comisión Nacional de Valores, también pueden emitir obligaciones negociables, pero solamente van a poder adquirirlas lo que se llaman inversores calificados, y en caso de que esté garantizada por una SGR, una sociedad de garantía recíproca, una institución financiera del 75%, ahí sí pueden adquirirlo los inversores calificados y los no calificados. Ahora voy a pasar a explicarles la obligación negociable que emitió YPF. Como pueden ver, tipo de obligación simple, acá se emitió en pesos, ¿sí? Fecha de emisión el 4 de marzo de 2016 y la fecha de vencimiento el 4 de marzo de 2021. Como pueden ver, existe un monto nominal que se emitió de más de 5.000 millones de pesos. El interés es la tasa Badlar más un margen de corte del 6%, forma de amortización al vencimiento, denominación mínima de $1. Y acá es lo que está bueno que vean,
es tipo de garantía con garantía común. Por lo general se utiliza este tipo de garantía. ¿A qué se refiere con garantía común? Es en donde la garantía es el patrimonio del emisor. También existe lo que se conoce como la garantía especial, que son determinados bienes afectados como garantía. También está la garantía flotante, en donde la garantía, digamos, se le imputa a todos los bienes, muebles e inmuebles que tiene la sociedad. También está la garantía prendaria, en donde uno o más muebles son afectados como garantía. Por otro lado, también puede ser un fideicomiso de garantía, ¿sí? Que los activos en garantía son cedidos a un fideicomiso de garantía, y lo que se conoce como último ítem, que es la fianza o aval, en donde el pago de la obligación negociable es garantizado por lo general por una sociedad de garantía recíproca, ¿sí? Después acá obviamente les plantea que es un programa a mediano plazo de inversión. Acá pueden ver también otra obligación negociable. Todo lo saco de la página de Bolsar, ¿sí? ¿Quién es en este caso? IRSA, inversiones y representaciones. Tipo de obligación simple, como ya les planteaba, no es convertible. Moneda de emisión, dólares en este caso. Fecha de emisión el 15 de mayo de 2019, vencimiento el 15 de noviembre de 2020. El monto nominal son 181 millones. El interés es el 10% anual fijo y la forma de amortización del capital es al vencimiento. También el tipo de garantía con garantía común, ¿sí? La mayoría son con este tipo de garantía. Una vez terminado ya con renta fija, comenzamos con renta variable. Principalmente voy a comenzar con las acciones. Las acciones representan una porción del capital social de una empresa. ¿A qué me refiero? Cuando la sociedad emite papeles, eso se encuentra respaldado por el capital de la sociedad. Entonces, cuando uno los adquiere, pasa a ser un accionista en la sociedad y como tal cuenta con una serie de privilegios. Entre los principales derechos que cuenta un accionista se encuentra el derecho a percibir utilidades, cuando las mismas presenten y se distribuyan a los accionistas, el derecho de preferencia en caso de que se emitan nuevas acciones. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, tengo 50 acciones y la sociedad en total emitió 100, voy a tener el 50%. Ahora, si va a emitir otras 100 más, en total van a haber 200 y yo voy a tener 50. Entonces no voy a tener ya el 50%, voy a tener el 25%. Entonces a partir de ese derecho me autoriza a poder mantener la misma posición o acrecentarla en caso de que se dé la posibilidad y otro accionista no ejerza dicho derecho. Como así también el tercer derecho que me parece muy importante, de participar en las decisiones societarias que se decidan llevar adelante. Al momento de adquirir acciones es importante tener en cuenta que existen dos análisis en el mercado que son diferentes pero que se pueden complementar perfectamente, que es el análisis técnico y el análisis fundamental. El análisis fundamental se orienta principalmente a analizar cuestiones macroeconómicas, análisis de balances, como así también otras cuestiones que no se encuentran relacionadas con los gráficos. Vamos a hablar principalmente de los fundamentales. Aquellos que decidan llevar adelante un análisis fundamental deben tener en cuenta que deben analizar los balances que se presentan de manera trimestral y a partir de ahí se utilizan una serie de índices como es el ROE, solvencia, endeudamiento, y teniendo en cuenta factores macroeconómicos, ¿sí?, que surgen de noticias y todo lo relacionado, a partir de ahí van a tomar una decisión de invertir o no en esta sociedad. También se encuentra lo que se conoce como el valor libre de una acción, en donde tienen en cuenta el patrimonio de la sociedad con las acciones que circulan y a partir de ese momento van a ver si la acción está por encima o por debajo de lo que está cotizando en el mercado respecto a lo que informan los libros, porque muchas veces que existen sociedades que están cotizando a valores inferiores de lo que está reflejando los libros contables, y ahí es donde surge la oportunidad, porque va a haber un momento en que todos los accionistas, inversores, se van a dar cuenta que ese poco valor que tiene la acción en el mercado y van a ir todos a comprar a él, ¿sí? Entonces tratan de aprovechar principalmente en el largo plazo. Mientras tanto, en análisis técnico
lo que prioriza es analizar y prever a futuro qué va a pasar con una acción. El mercado es psicología, es la realidad, porque uno cuando a veces se entera una noticia que impacta fuerte a nivel macroeconómico, también impacta en los mercados. Entonces, a partir de ahí, cuando se empieza a ver ciertos movimientos en el mercado, hay la posibilidad de poder contemplar esta situación y a través de gráficos como por ejemplo las medias móviles, lo que se conoce también como soporte, techos, canales, retrocesos de Fibonacci. Hay una gran cantidad de diferentes instrumentos de análisis técnico en el cual uno va a tener que elegir el que sea más adecuado pero para cada acción. Uno dice, es mejor el análisis técnico, el análisis fundamental. Siempre está esa guerra clásica entre esos dos enfoques. La realidad es que los dos se pueden complementar de manera correcta y perfectamente, ya que el fundamental me dice en qué acciones conviene invertir y el técnico me permite saber en qué momento debería ingresar, porque puede ser que exista una sociedad que esté muy barata sus acciones, pero no cuente con movimientos esa acción en el mercado, porque es completamente ilíquida, porque nadie la quiere vender, porque todos están posicionados ahí, nadie quiere correrse. Entonces ahí es donde surge la necesidad de hacer un análisis técnico para ver cuál es la tendencia y si existe la posibilidad de poder invertir en el corto, mediano o largo plazo. Y otra cuestión importante a tener en cuenta es también en qué momento ingresar y en qué momento salir, porque hay que tener un objetivo claro más allá de la volatilidad que presente el mercado o la acción. Es importante, como les digo, no solo saber cuándo entrar, sino también en qué momento salir y tener un patrón de inversión para que no termine pasando a veces que uno ve que llegó a cierto objetivo, por ejemplo los fundamentales, cuando llegan a un determinado monto, sí, la acción está cotizando 10 pesos, pero el valor libre, por ejemplo, refleja que tendría que estar cotizando a 40, ahí es donde compran y esperan a que lleguen a ese objetivo. Cuando ahí llegan, ahí es donde deciden vender. Cuando uno empieza a ver, por ejemplo, análisis técnico, como les planteo, las medias móviles, va a ver que cuando una pase por encima de la otra, es un momento de entrar o de salir. Ahora les paso a mostrar, como ya les planteaba, acá en la página de Bolsar, van a poder ver siempre operaciones que se realizaron en el mercado. Como ustedes pueden ver, van a encontrar, ven en la parte superior, dice especie, que se refiere a la sociedad, es la sigla que se utiliza, el símbolo. Por otro lado también van a encontrar lo que es la mejor oferta de compra con su cantidad y precio, y la mejor oferta de venta también con su precio y cantidad. La última operación que se realizó en base a la información que brinda de acuerdo al mercado, si estamos obviamente en horario de negociación todavía se va a seguir actualizando. Después muestra la variación que tuvo en el mercado y después, bueno, pueden ver lo que es cómo la apertura se refiere a cómo abrió en el mercado, el máximo que tocó la acción, el mínimo y el cierre anterior. Después el volumen nominal que manejó, van a ver que algunas manejan mayor cantidad de volumen que otras, el monto operado y la cantidad de operaciones que se realizó y la hora de cotización. Ustedes, como ya les planteaba, no es lo mismo operar con una empresa que, por ejemplo, ahí dice, ven el símbolo que dice Come, operó un monto de 2 millones contra Bima, que operó, por ejemplo, 27 millones, ¿sí? O BBAR, ¿sí? Que manejó 41 millones. No es lo mismo, que era lo que les planteaba, que era lo que se enfoca el análisis técnico. Recién les mostré el panel líder, ahora les mostré el panel general, la misma idea, se ve todo lo mismo, para ver que hay más empresas acá, que obviamente manejan un volumen muchísimo más bajo, y bueno, están ordenados por orden alfabético en base a la especie. Ahora entrar al banco hipotecario, van a poder ver papel, cuánto está cotizando, la baja que tuvo. Van a ver a la izquierda dice número de operaciones, cierre anterior, apertura, máximo valor, el promedio, ¿sí? El volumen nominal y el monto negociado, ¿sí? La mejor oferta de compra, cantidad precio y la mejor oferta de venta, cantidad precio, que era más o menos lo que vimos antes. Abajo van a ver las últimas 10 operaciones que se realizó en el día, los montos que se manejaron. Van a poder ver, por ejemplo, el 12 de julio fue el máximo valor que se manejó, que era de 19 pesos,
y el mínimo que se manejó el 18 de marzo de 2020 a 6,20. También por otro lado está lo que es la beta de la especie. ¿A qué se refiere beta? Que si por ejemplo la beta indica la volatilidad que tiene una acción respecto al índice. ¿A qué me refiero? Si se utiliza en este caso como referencia el índice Merval, que es 0,8. ¿Qué quiere decir esto? Que si se realiza un movimiento en el índice, si el índice aumenta, el aumento que va a reflejar la acción va a ser menor al aumento que refleja el índice. ¿Sí? Ahora, si la beta de la especie contra el índice Merval daba 1,60, quiere decir que el movimiento que tenga el índice, la acción se iba a mover tanto para arriba como para abajo en mayor proporción respecto al índice. Y después, bueno, la evolución histórica, entonces porcentualmente, ahí tienen la evolución semanal, mensual, anual e interanual. Ahora voy a hablar de los CDR. Los CDR son los certificados de depósito argentino. ¿Qué quiere decir esto? Es un certificado de un valor negociable que cotiza en el extranjero, pero no en el país, en Argentina, de manera local. ¿A qué me refiero? Uno, a través de estos certificados de depósito argentino, puede adquirir un certificado de una acción de Coca-Cola, de una acción de Apple, de una acción de Amazon, o también lo que se conoce como un título de deuda. Lo que permite este CDR es poder dolarizar la cartera de inversión. ¿A qué me refiero? Que yo, para adquirir estos certificados, puedo utilizar pesos y esos pesos se van a ajustar al CDR correspondiente, a la cotización que tenga en dólares en el extranjero, y va a replicar tanto el movimiento que tenga en el extranjero por la suba o la baja de la acción correspondiente, que es la principal, y también la cotización en el tipo de cambio. Entonces, sin comprar dólares, estamos dolarizando nuestra cartera de inversión. Otro de los principales beneficios de invertir en este tipo de CDR es que obtiene los mismos derechos de un accionista que lo haya adquirido directamente las acciones en el mercado correspondiente. ¿A qué me refiero? Va a tener los mismos derechos, por ejemplo, al cobro de la distribución de utilidades que realice la sociedad. Como para ir cerrando sus beneficios, también permite acceder a empresas de todo el mundo en donde cuentan con otro tipo de volatilidad, otro tipo de situación respecto al mercado argentino. Una de las dificultades que presentaba este tipo de instrumentos era el tema de la liquidez. ¿Por qué? Porque no permite hacer, digamos, un trade intradiario, pero esta situación cada vez se está corrigiendo más y existen cada vez más inversores que se están yendo a este tipo de instrumentos, y permite, lo bueno es que más allá, como yo les planteaba, de poder adquirirlo en pesos, a veces abrir una cuenta en el extranjero, piden una serie de montos mínimos para poder empezar a invertir, que a veces no es accesible para cierto tipo de inversores, y a través de estos instrumentos favorece poder dolarizar, como les planteaba, la cartera. Bueno, estamos acá nuevamente en la página de Bolsar. En todos los CDR que cotizan en el mercado local van a ver que el primero de todos dice AAPL y es el de Apple. Van a ver todos los datos que dicen en la parte superior. Dice especie, vencimiento, mejor oferta de venta, de compra, precios. Toda la variación es la misma que hice en el video de acciones. Así que voy a avanzar con otra cuestión. Van a ver que más abajo, donde está la especie, dice AMZN, es el de Amazon, ¿sí? Y lo que quiero explicarles es que el CDR no es igual a una acción. Una acción es mucho más que un CDR, ¿sí? Un grupo de CDR van a conformar una acción. Es como que la acción la dividieron y con eso formaron los CDR. Es importante, ahora tienen que ir a lo que se llaman los ratios de conversión de los CDR, en donde van a ver que acá directamente en la página de BIMA van a ver los ratios de conversión. Ustedes en Google ponen ratios de conversión de los CDR y les va a aparecer el de BIMA, en donde ustedes van buscando por la especie, ¿sí? Y acá van a ver que dice de Amazon es 72 CDR para una acción, ¿sí? Entonces de ese modo se van a dar cuenta que existe una igualdad, una paridad en cuanto a que 72 CDR va a ser igual a una acción. Ustedes en Google después ponen cotización Nasdaq Amazon
y les va a aparecer directamente la cotización y el gráfico y van a ver que está $1.900. Ahora, ¿cómo saben si está realmente hay una paridad en esta cuestión? Entonces van a entrar en el CDR de Amazon, que es de 2.300 pesos, ¿sí? Van a ver que toda la información que brinda es igual a las acciones para que se queden tranquilos, y van a tener que multiplicar 2.300 pesos, que es un CDR, por 72, ¿sí? Y eso lo van a tener que dividir por el dólar contado con liquidación, ¿sí? Y van a ver que les va a dar prácticamente igual a la cotización de la acción en dólares. Entonces, de este modo, como ya les planteaba, van a ver que van a poder dolarizar su cartera, ajustarla por la cotización del dólar y ajustarla por la variación que tenga la dicha acción, porque va a replicar lo que sucede acá, y van a dolarizar su cartera sin tener que recurrir a la compra de las mismas. Los ETF es un conjunto de activos financieros que cotizan en la bolsa de valores, permitiendo al inversor diversificar sus inversiones en diferentes sectores, instrumentos, materias primas. La oportunidad es que permite al inversor minorista ingresar al mercado, ya que el monto de inversión es menor que al invertir en una acción que tiene un alto valor. Las acciones en Estados Unidos son mucho más caras, ¿sí?, que una cuota parte de un ETF. Entonces, para el inversor minorista, por decir un número, $1.000, le va a ser de gran utilidad. Lo que tiene el mercado americano es que si uno quiere invertir allá, las acciones de las más conocidas son bastante caras. Entonces, por lo general se recomienda mínimo 5.000, pero lo ideal para mí mínimo es $10.000 para que puedan tener una cartera de inversión diversificada y bien distribuida. Lo bueno de los ETF es que tienen mercado secundario y se negocia en el mismo como si fuera una acción o un bono, sin intermediarios que definan el precio de venta o de compra. ¿Qué pasa? Dando otro ejemplo bien claro, los ETF son fondos cotizados. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, hay una empresa que se dedica a armar estos fondos cotizados, en el cual realizan una inversión de X cantidad de dinero y deciden, bueno, vamos a invertir en empresas ligadas a semiconductores, a empresas ligadas al sector de la construcción en Estados Unidos. Eligen uno de los sectores, invierten en empresas similares a la misma o en materias primas, por dar otro ejemplo, invierten en commodities, en instrumentos agrarios, pero siempre tienen un objetivo determinado. O invierten en un sector o en una empresa o en una actividad y dicen, bueno, el fondo es de $1.000.000, se emiten 1.000.000 de cuota partes, por dar el ejemplo. Por lo tanto, cada una de ellas va a cotizar a $1 y el mercado, de acuerdo a un juego de oferta y demanda, uno va a poder elegir a qué precio vender o comprarlo. Entonces, no va a ser como un fondo común de inversión local en el cual uno compra a determinado precio y después cuando vende se hace un ajuste de las cuotas partes y después sale, ¿sí? Acá va a ser por un juego de oferta y demanda directamente. Una muy buena alternativa para que pueda tener una canasta diversificada, porque por ejemplo con $1.000 se pueden tener 3 o 4 sectores o diferentes, incluso economías, y pueden tener una cartera correctamente diversificada con ese monto cuando hay acciones que cotizan por encima de los $1.000. Ahora voy a hablar respecto de los fondos comunes de inversión. Un fondo común de inversión es un patrimonio indiviso formado por el aporte de un grupo de inversores con similares objetivos y riesgos, administrado por un grupo de profesionales. Este patrimonio indiviso está formado por un conjunto de instrumentos en donde los inversores van a adquirir una parte de dicho patrimonio a través de lo que se denomina cuota partes. Ahora voy a hablar respecto de la evaluación de las cuotas partes. Existen diferentes factores que van a influir en cuanto a la evaluación de las mismas. Por ejemplo, las variaciones en la cotización de los activos que se encuentran en dicho fondo común de inversión, como así también al momento en que suscriba un nuevo inversor a ese fondo común de inversión y el mismo patrimonio que lo administra va a tener que adquirir instrumentos para poder cubrir esa nueva suscripción que realiza el nuevo inversor. Al momento de la suscripción, el inversor va a tener que hacer una solicitud de adquisición de las cuotas partes, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a determinar el monto de la cuota parte en ese momento? El mismo va a surgir del precio de cierre de la cuota parte
luego de haber finalizado la jornada de operación en los mercados. Ahora, ¿qué pasa cuando quiere hacer un retiro? ¿Sí? Cuando quiere retirar el capital invertido y quiere retirar el monto de las cuotas partes, ¿sí? Se le denomina rescate. Y el monto de las cuotas partes que va a rescatar surge nuevamente del precio de cierre de las cuotas partes que surge luego de finalizadas las operaciones en el mercado. Ahora, respecto a cuál es el costo de adquirir cuotas partes o invertir en un fondo común de inversión, existen dos tipos de costos. Los costos que ya están incluidos en la cuota parte, que surgen propios de la administración del propio fondo común de inversión, como así también los gastos ordinarios o los gastos de custodia, sí, porque los activos correspondientes se encuentran custodiados, y también se encuentran los costos que se encuentran por fuera de la cuota parte, que son los que surgen al momento del rescate y de la suscripción. Cada uno de ellos va a depender es importante que analicen cada fondo común de inversión que deseen invertir, siempre es un porcentaje de tanto de la cuota parte o del fondo común de inversión, ¿sí? Porque al fin y al cabo el patrimonio indiviso, un porcentaje va a ser de los costos correspondientes de la administración del fondo común de inversión, pero si lo mismo se prorratea a cuota partes va a ser el mismo porcentaje. Por eso es importante que analicen cada fondo común de inversión las políticas respecto a los costos, que como ya les planteaba siempre va a ser un porcentaje, como así también los plazos de recupero de la inversión, si también puede existir la posibilidad de que el patrimonio no cuente con liquidez y que directamente se les abone con los instrumentos del Fondo Común de Inversión, obviamente con excepciones que establece la Comisión Nacional de Valores y con el aval del mismo, pero como ya les planteaba, es importante que, como les digo, sepan cuál es su perfil de inversor y a partir de ese momento decidan invertir. Los fondos comunes de inversión más utilizados son los de renta fija, renta variable y renta mixta. Los fondos comunes de inversión de renta fija son aquellos que se encuentran compuestos principalmente por bonos, ¿sí? Por instrumentos que otorguen un rendimiento seguro, fijo, pero más allá de que, como ya les planteo, es un instrumento de renta fija, puede ser que existan variaciones en las cuotas partes por cuestiones de suscripción, por cuestiones de rescate de los inversores, como así también las variaciones que pueda presentar dicho bono. Los de renta variable están compuestos por instrumentos de renta variable, acciones, principalmente en donde son más agresivos y eso va a depender principalmente del perfil del inversor. ¿Sí? También se pueden suscribir y rescatar en cualquier momento, pero presentan una mayor volatilidad. Y el fondo común de inversión de renta mixta está compuesto tanto por instrumentos de renta variable y de renta fija. Eso lo van a tener que analizar de acuerdo a cada fondo común de inversión, cómo está compuesto ese patrimonio indiviso, y a partir de ahí les tendrán que decidir cuál les conviene invertir y en cuál no. Más allá de que existen, como ya les planteaba, fondos comunes de inversión de renta fija, variable y mixto, también se encuentran los fondos comunes de inversión abiertos y cerrados. Los fondos comunes de inversión abiertos son aquellos que uno suele ver cuando empieza a invertir, en donde puede suscribir o rescatar en cualquier momento las cuotas partes. El fondo común de inversión cerrado son aquellos en donde las cuotas partes que se establecen de dicho fondo común de inversión son fijos, ¿sí? Se emite una determinada cantidad de cuotas partes y a partir de ahí el inversor puede o negociarlos en el mercado secundario o también puede adquirir cuotas partes de renta, ¿sí? ¿Qué sería cuota parte de renta? Que vaya cobrando una renta de la cuota parte correspondiente. Entonces, de ese modo se asegura una rentabilidad en donde el fondo común de inversión abierto no te lo asegura. Por otro lado, también se puede esperar hasta el vencimiento y poder cobrar la totalidad. Los fondos comunes de inversión cerrados son con un objetivo específico, por lo tanto el inversor también tiene que acompañar a dicho objetivo y, como les planteo, existen ciertas limitaciones respecto del abierto, que no son limitaciones sino que tienen un objetivo de inversión diferente. Respecto a mi opinión de los fondos comunes de inversión, son un instrumento que puede ser para el corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Es importante que como inversor puedan definir cuál es su perfil, cuál es su objetivo, cuáles son los riesgos que están dispuestos a soportar y por otro lado es importante que coincida el mismo con sus objetivos en el fondo común de inversión, ¿sí? Cómo está compuesta su cartera, todo lo relacionado. Y es importante que contemplen que cuando empiezan a invertir en estos instrumentos también cuenta con una gran liquidez. ¿A qué me refiero? Que uno puede suscribir como así también rescatar cuotas partes sin mayor problema,
se hace la evaluación de las cuotas partes al cierre y se hace el cobro del mismo. Bueno, para que puedan ver cómo está compuesto un fondo común de inversión, van a entrar a la página de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión. Después van a ver que en la parte superior dice encuentre su fondo y van a ingresar a consulta de fondos. Ahí van a encontrar el buscador en donde van a buscar el fondo común de inversión en donde ustedes deseen invertir, o si no saben por dónde comenzar, pueden ir viendo cada fondo común de inversión ordenado por nombre. Cuando ya encuentran el fondo común de inversión, van a ingresar y van a poder ver su composición de la cartera, el patrimonio que se encuentra, el monto del patrimonio que se encuentra bajo administración, el valor de la cuota parte y mucha más información necesaria en caso de que ustedes deseen invertir. Por eso es importante siempre que les planteo que puedan verlo. En este fondo común de inversión que estamos viendo, van a ver que está compuesto por obligaciones negociables y por bonos principalmente. Y como les digo, les va a servir como para poder tener una idea de lo que deseen invertir. Ahora les voy a mostrar uno de renta variable, mucho más agresivo, compuesto principalmente por acciones. Y por último, para ir cerrando, es importante que sepan que se pueden suscribir cuota partes en pesos y en dólares, ¿sí? Si ustedes van a suscribir en pesos, el rescate va a ser en pesos. Si van a suscribir en dólares, el rescate va a ser en dólares. Ahora, es importante que tengan en cuenta que si los activos que están compuestos, dicho fondo común de inversión, está en dólares, puede ser que suscriban en pesos también, ¿sí? No tiene nada que ver el patrimonio indiviso con la cuota partes y con el valor de las cuotas partes, que pueden ser en pesos o en dólares, pero el patrimonio indiviso puede estar compuesto por moneda extranjera, tanto dólares, euros o cualquier otro tipo de moneda. Y siempre recuerden que cuando empiecen a invertir en este instrumento, obviamente los rendimientos pasados, como siempre lo aclaran en todos lados, no garantizan rendimientos futuros. En este capítulo vamos a hablar respecto de qué es USDT, esta criptomoneda que es de uso a nivel internacional. Comenzamos. USDT es una criptomoneda estable o stablecoin, como ustedes quieran decirle, la cual es creada por Tether, ¿sí? Una empresa privada que está ligada al dólar. ¿Qué quiere decir? Que un USDT es igual a un dólar generalmente. Estas criptomonedas estables son creadas con el fin de otorgar estabilidad dentro de lo que es el mundo de las criptomonedas. Las mismas uno puede adquirirla en lo que es Binance, como así también en las casas de exchange de criptomonedas argentinas, sin ningún tipo de limitaciones. Y después de una vez haber adquirido la misma, uno las puede intercambiar después por dólares o por pesos, más o menos, para que tengan idea, una cotización de un USDT más o menos es el dólar, la cotización del dólar contado con liquidación. Incluso también podemos cambiarlas por otras criptomonedas. En este caso podemos cambiarlas en la página de Binance o incluso en las mismas plataformas de los brokers de Argentina, por Bitcoin, por Ripple, por Ethereum, por Cardano. Entre sus principales ventajas podemos encontrar, obviamente, otorgar estabilidad, ¿sí?, en un mundo tan volátil. Además permite dolarizar nuestras inversiones, lo cual también es una muy buena herramienta, teniendo en cuenta que en Argentina hay una gran devaluación de manera constante. Y además, por otro lado, es una de las criptomonedas que mayor aceptación tiene en el mundo. Más o menos el 80% de las transacciones con Bitcoin se realizan a través de esta criptomoneda. En este caso vamos a estar hablando respecto de staking. Sigo con la cadena de videos de introducción a todo lo que es criptomonedas. Voy a explicarles de manera simple lo que es staking y después en dónde lo pueden realizar. Acá, como pueden ver, dice: puedes imaginarte el staking como una alternativa a la minería que requiere una cantidad menor de recursos. Consiste en mantener fondos en un monedero de criptomonedas para respaldar la seguridad y las operaciones de una red blockchain. En pocas palabras, staking es el acto de dejar bloqueadas en depósito criptomonedas para recibir recompensas. Avanzando mucho más abajo, en la parte donde dice cómo funciona el staking, acá de manera resumida dice, en un nivel muy práctico, staking solo significa mantener los fondos en un monedero adecuado. Esto permite esencialmente a cualquiera realizar varias funciones de red a cambio de recompensas de staking. También puede incluir agregar fondos a un staking pool que cubriremos en breve. Para que tengan una idea bien clara, el staking es como un plazo fijo, ¿sí? En base a ustedes, la criptomoneda que tengan en su cartera, en su billetera, pueden elegir de ponerlos a trabajar a través de
esto denominado staking, que les planteo es como un plazo fijo. ¿A dónde podemos realizar esto? En staking de Binance, ¿sí? Como pueden ver acá, en base a la criptomoneda que tengamos en nuestro poder, podemos elegir staking bloqueado o staking DeFi. Entramos acá a las 72 monedas que existen actualmente. Tenemos Cake, tenemos Alpha, tenemos Ray, tenemos BNB. Estas son las criptomonedas. Esto es el rendimiento que están dando al año. 13% en dólares, 20% en dólares, 31% en dólares. Hay diferentes páginas que podemos realizarlo y otras dan mucho más rendimiento. Acá podemos definir los plazos y la cantidad mínima que está exigiendo de la criptomoneda correspondiente para poder hacer el bloqueo correspondiente, ¿sí? Esto es importante que por lo menos lo tengan en cuenta. Y yendo a lo que es staking bloqueado, el staking bloqueado es el proceso de holdear fondos en una billetera cripto para colaborar en las operaciones de una red blockchain. Claramente lo que hace el bloqueo es otorgar las criptomonedas que tenemos bloqueadas para poder que los mineros puedan trabajarlo en la red blockchain. Acá dice, para que tengan en cuenta, cuando canjearé el staking bloqueado. Puedes canjear en cualquier momento. Las monedas tienen distintos periodos de canje y un plazo de desbloqueo correspondiente a la red blockchain. En plazo de canje en la página web es usado como referencia, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Así que esto es como para que por lo menos puedan ingresar y comenzar con el mismo. El staking es muy simple, es muy claro y siempre tienen un plazo de trabajo del capital. Recuerden que si sube o baja la criptomoneda, ustedes van a hacer con la misma cantidad de criptomonedas. La diferencia es que van a ganar esas cantidades. Si, por ejemplo, si ponen 100 de RAI al 17,69 al año, van a tener 117,69 RAI, ¿sí? Al año. El único problema de esto es que si la criptomoneda baja, ustedes lo van a tener en staking. Y muchas veces el interés que puedan ganar en el año no les puede ayudar a cubrir lo que perdieron si es que la criptomoneda cayó. Así que este tipo de operaciones con las criptomonedas se las recomiendo principalmente a aquellos que quieran holdear a muchos años, a muy largo plazo. Entonces no solamente se van a estar capitalizando a lo largo del tiempo con las criptomonedas en sí, sino que además lo van a poner a trabajar el capital. Si te gustaron los temas que expliqué, puedes ingresar a mi plataforma de cursos llamada Forbise, donde vas a encontrar cursos de criptomonedas, de bolsa, como así también de negocios, emprendimientos e impuestos, ya sea comprando individualmente o acceso total a todos con un abono mensual. En este capítulo vamos a estar hablando respecto de los impuestos que pagan las acciones en Argentina, principalmente enfocado en lo que es bienes personales e impuesto a las ganancias. Comenzando con el mismo, lo que corresponde a bienes personales, el inversor en sí no se encuentra exento, sino que no lo tributa, ya que la empresa misma ingresa el impuesto mediante acciones y participaciones societarias, ¿sí? Este impuesto de carácter único y definitivo es el cual, como responsable sustituto, está obligado a ingresar el impuesto directamente por parte de la empresa, reemplazando, sustituyendo al inversor. Así que no quiere decir que está exento, sino que no tiene que tributar sobre el mismo, ya que lo ingresa la empresa. Respecto de lo que es impuesto a las ganancias, hay que dividirlos en lo que es compra y venta, como así también lo que corresponde a dividendos. Respecto a lo que es la compra y venta, las acciones argentinas se encuentran exentas. Respecto a lo que son los dividendos de las acciones, está grabada pero por el artículo 94. ¿Qué quiere decir esto? Que no tributa por lo que es la renta financiera, ¿sí? Sino que por la ganancia neta año calendario que obtenga, va a tributar en base a la escala que podemos ver acá. Siempre la van a poder encontrar, si no, en internet, como la tabla del artículo 94 de impuesto a las ganancias, en el cual si la ganancia neta, como les planteo, es entre 0 y 64.532,64, va a tributar el 5%. Ahora, si la ganancia neta es entre 64.532,64 y 129.065,29, va a pagar fijo 3.226,63 más el 9% sobre el excedente de los 64.532,64. Sí, no es que va a tributar sobre la ganancia un porcentaje, ya sea el 10 o el 15%, como cada uno de los activos que corresponde a lo que es renta financiera. Así que bueno, esta es la idea principal del video para que lo tengan en cuenta. Bienes personales ya directamente lo ingresa la empresa.
La compra y venta de las acciones se encuentra directamente exento y lo que son los dividendos van directamente por la escala del artículo 94. En este capítulo vamos a hablar de una manera simplificada los impuestos que pagan las criptomonedas en Argentina. Sí, para el tratamiento que corresponde tanto a lo que es 2020 como 2021 y vigente para el año próximo. Obviamente si hay cambios van a tenerlo en la descripción o en la caja de comentarios fijado. Avanzando con el mismo y como les planteo para explicarlo de una manera simplificada, lo que es impuesto a las ganancias se encuentra grabado por lo que son el impuesto cedular. Sí, este impuesto cedular que surge a fines de 2017, en el cual lo que establece es que se van a encontrar grabadas las operaciones, ¿sí? Las ganancias que se obtengan mediante las criptomonedas a una alícuota del 5% en pesos y 15% en dólares. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo bien claro. La mayoría operan en lo que es la plataforma de Binance. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si compran la criptomoneda y la criptomoneda se encontraba a 100 dólares y después la criptomoneda sube a 1100 dólares, van a tener 1000 dólares de ganancia. Sobre esos 1000 dólares de ganancia hay que pasarlo al tipo de cambio oficial y sobre esa ganancia bruta hay que restarle una deducción especial que va a ir cambiando de año a año y sobre eso va a tributar el 15%. Sí, de una manera simplificada para que tengan un concepto y una idea, todo es año calendario sobre las operaciones que realizaron en el año. Respecto de lo que es bienes personales, hay diferentes posturas. Hay algunos que consideran que se encuentra exento por ser un bien inmaterial, en el cual le da la exención correspondiente, y hay otros que lo consideran como un instrumento financiero y como no está expresa la exención, debe realizar la tributación correspondiente y por lo tanto tiene que pagar en base a la escala de bienes personales la alícuota correspondiente. Así que esto es lo último que tenemos de información por el momento. Hay muchas zonas grises que todavía no están completamente claras, pero bueno, esto es al momento la información que tenemos al día de hoy y siempre va a ser sobre las operaciones año calendario. En este capítulo vamos a hablar respecto de qué impuestos pagan los CDRs. Vamos a enfocar en lo que es bienes personales y lo que refiere impuesto a las ganancias. Sí, así que vayamos directamente al grano. Para lo que es bienes personales, los CDRs están grabados, ¿sí? O sea, van a formar parte del paquete de elementos que forman parte del patrimonio de la persona. Y si, por ejemplo, entre todos los bienes supera el mínimo no imponible, que en 2021 es de 2 millones de pesos, va a tener que tributar. ¿Qué quiere decir esto? Que si el patrimonio de la persona supera los 2 millones de pesos, va a tener que tributar la alícuota correspondiente. Pero por lo menos que se vayan con este concepto. Forma parte del conjunto de bienes que van a estar grabados para bienes personales. Y respecto a lo que es impuesto a las ganancias, hay que desglosar lo que es la compra y la venta con lo que son los dividendos. Lo que es impuesto a las ganancias, la compra y venta está exento, no tributa, no está relacionado tampoco con lo que es renta financiera, sí, que tenga que pagar o algo similar, se encuentra directamente exento. Y lo que es dividendos está grabado, pero por la escala del artículo 94. No tributa por lo que es renta financiera. O sea, no tributa sobre la ganancia, sino sobre la ganancia neta, como pueden ver acá, la escala del artículo 94. Sobre la ganancia neta, o sea, menos los gastos correspondientes, va a tributar. Si la ganancia neta es de 0 a 64.532,64, va a pagar el 5% sobre ese total. Ahora, si la ganancia neta es de 64.532,64 a 129.065,29, va a pagar fijo 3.226,63 más el 9% sobre el excedente de 64.532,64. Sí. No va a tributar sobre la ganancia obtenida ni nada similar como establece lo que es la renta financiera, sino que va a tributar sobre esta escala y contemplando los gastos correspondientes. Así que estas son todas las alternativas de inversión que me parecen más que interesantes para que tengan en cuenta y puedan arrancar a invertir. Este es el camino y la estructura que uno suele utilizar. Si uno dice cuánto dinero empezar a invertir, empezar con muy poco capital, que no tenga miedo a perderlo, siempre inviertan de esta forma.
Si son inversores que recién comienzan o arrancan, yo de los que les nombré de instrumentos de renta fija, pondría un 90% en renta fija y un 10% en empresas que vea potencial a largo plazo, y interiorizándome en lo que es análisis técnico, análisis fundamental. Si soy un inversor que tiene un poco más de experiencia, voy a achicar la parte de renta fija, agrandar la renta variable a un 20%, y a medida que uno se va sintiendo más cómodo, más conocimiento, va a tener una mayor cartera con renta variable, sí, con mayor riesgo. Si uno quiere empezar a invertir, hay dos caminos: abrir cuenta en un broker de inversiones, en el cual puede invertir en estos instrumentos tradicionales. Obviamente en este caso puedo ser su asesor, me pueden contactar en las redes sociales o mandarme un WhatsApp, obviamente no hay problema. Brindo un servicio útil para principiantes como para profesionales, y mi servicio está regulado por la CNB con las sociedades de bolsa. Mi matrícula es la 1115 de la CNB. Y por otro lado, también aquellos que quieran invertir en criptomonedas pueden abrir cuenta en un exchange. Les dejo también el link de referido para que puedan abrir cuenta, en el cual van a acceder a descuento de comisiones en caso de broker internacionales, y en caso de invertir en broker locales también les dejo el link de referido. Para todas estas dos herramientas también les va a ser útil Patreon. En caso de que no pueda ser su asesor por diferentes cuestiones, o además quieren una opinión profesional de un tercero, o encontrar diferentes alternativas de inversión, oportunidades, o estructurar diferentes carteras de inversión, dejo mi Patreon para que puedan acceder y ver los servicios que brindo tanto a principiantes como a inversores avanzados, tanto en lo que es el mundo tradicional de bolsa como también lo que es el mundo de criptomonedas. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad este curso y puedan arrancar. Pueden ver los cursos disponibles en la plataforma para ver cuál se ajusta mejor a su perfil. Así que muchas gracias y a empezar a invertir.